Adriana, gracias por comunicarte con nosotros, por atendernos. Un saludo grande. ¿Cómo estás? Un saludo a todos ustedes. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, dame la primera reflexión sobre este video que recién veíamos, que compartiste, que nuestra producción te hizo llegar y que lo estuviste analizando. ¿Qué nos pasa como sociedad cuando vemos esto y buena parte de la sociedad se ríe y casi que celebra un hecho de esta violencia? Bueno, yo te diría que cuando me enviaron esta pieza de comunicación, la hice ver por varias personas como una convocatoria a la comunidad, que en este momento acá cerca, y la verdad es que no causó risa. Da para muchas cosas. Primero, la particularidad de la comunicación en este momento es ese débil límite entre lo privado y lo público. Es decir, se ha perdido la diferencia, es una de las características de la época precisamente donde lo privado se hace público y esto es de un gran impacto. Pero la experiencia que tuve con la gente cercana no fue de reírse de esto. Creo que donde produce esto alguna risa, se trata de alguien que está muy encerrado en esa cuestión muy contemporánea que es el individualismo contemporáneo, que hace que pueda no producirse ninguna empatía con ese que está ahí sufriendo en una escena que en tanto pelea uno podría decir, ¿qué es una pelea? Sino algo que podríamos decidir, una escena donde dos para un lugar uno debe morir, porque son luchas a muerte. Sí. Dicho, entre comillas, se entiende, ¿no? Sí. Pero dos para un lugar uno debe morir. Ahí hay una lucha a muerte y hay que ganar y demás. Son momentos en donde queda absolutamente abolido, perdido la capacidad del amor, que es uno de los grandes dones humanos. Entonces, lo que yo experimenté con la gente con la que compartí esto no fue para nada algo risueño, más bien hicieron reflexiones respecto de la violencia, respecto de el odio desatado, es el odio que no sirve. No, tal vez genera esa cosa risueña o esa risa cuando se multiplican las redes sociales, porque hubo usuarios que en las redes sociales les interesaba verlo, se reprodujo más de 12.000 veces, es decir, en las redes esto se viralizó y casi que se celebraba no solo el hecho de la pelea, sino alguien que lo iba relatando de una manera ciertamente graciosa y con un tema de Cristian Castro de fondo manejando en su auto, ¿no? Tal vez el punto va más por lo que pasa ahí en las redes, ¿no? Se dirigieron a producir una pieza graciosa. En realidad la orientación, si uno tuviera que hablar de teatro, diríamos, la intención fue hacia lo tragicómico, en ese sentido. Pero bueno, hay un fenómeno muy importante de las redes, que es el fenómeno mimético. Es decir, ahí donde uno pierde el propio juicio y todos se ríen y sigue la risa. Sí. ¿No? Todos se ríen y sigue la risa. Bueno, eso se llama mímesis. Es un fenómeno de masas donde si a alguien se lo mostrás a solas en un lugar, quizás se angustia, se preocupa, piensa en algún otro momento, piensa en el padecimiento de los personajes, pero los fenómenos de desaparición de la máxima de las singularidades, que es la mímesis, me río porque se ríen todos, que es el efecto, fíjense, que en lo que se usa en los programas de televisión, las risas oídas para marcar los momentos cómicos, o en lugar de la música en las películas, donde de pronto entra la música de suspenso y demás, son los elementos que hacen entrar en una determinada escena. Bueno, ahí hubo una intención tragicómica en presentarlo de ese modo. Ahora, Adriana, para unos lo logró y para otros no los logró. Claro. Adriana, no es solo la risa, ¿no? Sino también esta impunidad que uno tiene detrás de un teléfono, detrás de una computadora, de utilizar la herramienta de la palabra sin ningún tipo de cuidado. Exactamente, exactamente. Entonces, me parece que este momento, lo que ustedes están haciendo, esta pausa, donde volvemos a pensar el momento en que eso se grabó, el momento en que eso se
se viralizó, el momento donde la gente se mimetizó y demás, esto arma una pausa y un momento de pensamiento respecto del exceso del individualismo contemporáneo. Es decir, donde cada uno está demasiado tomado por sí mismo. Creo que debemos tomar cartas en el asunto. Yo creo que el psicoanálisis personalmente tiene que tomar cartas en el asunto respecto del exceso de individualismo contemporáneo y pensar que por allí va una orientación de un psicoanálisis que podría responder a un modo de estar a la altura de la época, ¿no? Claro. Ahora, claro. ¿hay una tendencia a naturalizar este tipo de hechos? ¿Cómo? ¿Hay una tendencia a naturalizar este tipo de hechos? Bueno, pero esta pausa dice, ojo, no naturalicemos esto. Ese momento perdieron el amor, el odio está suelto, eso nos separa de lo más, de nuestros propios recursos, de lo más íntimo de nosotros mismos. Así que la verdad, esta pausa, lo que ustedes están haciendo a mí me parece que es muy importante, es detenernos a no seguir viralizando y viralizando, claro, sino decir, un momentito, dejemos eso para lo privado y tomemos las palabras. Sí, Cuando se lucha por una idea, cuando se nombra la grieta se agranda. Hay cosas en las que la operación que importa que hagamos es de juntar los opuestos, es de pensar cómo seguimos para el siguiente momento. Pero si nombramos la grieta, somos cómplices de estar regándola. Mirá, qué interesante, Adriana. Eso no le sirve a ninguna parte de la sociedad. Es cierto. Porque la política, y no lo partidario, porque la grieta es partidaria, lo político, que es la posibilidad de tener una acción con incidencia en la comunidad, como tienen ustedes por este medio, las acciones políticas son las que son interesantes, y las acciones políticas tienden a que haya consecuencias, a que se trabaje algo para la comunidad, no va para el lado de la grieta, va para el lado de, bueno, vamos juntos, cada uno con su absoluta singularidad, no confundidos y hechos una masa, de ningún modo, cada uno de la mano de sus recursos más singulares, a ver qué hacemos por esta comunidad, qué hacemos por rescatar lo colectivo que está tan apretado en esta época. Sí, sin dudas. Bueno, qué bueno tenerte, Adriana, que nos ayudás a hacer esta pausa, a reflexionar y a preguntar, che, está bueno esto que pase, que se celebre así. Sé que estás cortita de tiempo porque siempre estás dando conferencias, talleres y ayudándonos a todos a reflexionar y a pensar, y en este caso a la distancia. Así que desde acá un beso grande, gracias por el tiempo y la seguimos en cualquier momento, Adriana. Gracias a ustedes, me parece absolutamente interesante esto que ha pasado, que es una pausa. En la pausa uno puede relanzar el juego y no seguir mimetizándose. Por eso lo queríamos compartir con vos. Un beso grande, Adriana Abeles. Un beso grande para ustedes. Gracias. Adriana Abeles es psicoanalista, las mejores del país, vecina nuestra de San Isidro.